Adelante. Ahí sí, súper. Está todo seguro por aquí. En la minería la seguridad es lo primero, así que no vamos a ultrapasar la línea de marca acá. Bueno, primero que nada, déjeme chequear aquí, ¿está funcionando esto? Sí, perfecto. Buenas tardes, buenos días todavía a todos. Primero que nada, gracias al equipo de World Class Leaders por invitarnos a esta sesión. Yo soy un fiel creyente que Chile es un país muy chiquitito. Chile es un país chico. Y recursos humanos es un mundo así. Uno se topa en cada esquina con alguien. Y algunas personas llevan a su equipo de una empresa a otra y es muy común, ¿cierto?, ver esto. Pero también necesitamos inventar la rueda, podemos compartirnos muchas cosas. Así que esa fue mi motivación de por qué aceptar la invitación y estar aquí hoy día. Estoy fascinado por las experiencias que he ido escuchando, no he podido escuchar todas, pero sí las que he podido capturar, me encantan, me llevo ideas y desde ya quiero invitarlos a quienes quieran poder conectar después de esta instancia. Al final están mis datos de contacto. Bueno, les vengo a contar un poco de tema de relaciones laborales, pero no las relaciones laborales tradicionales. Voy a contar algunas cosas un poquito diferentes, ¿ah? Y vamos a tratar de aprovechar estos 25 minutos a ver si lo hacemos bien en plazo para entrar en eso. Antes de hablar de las relaciones laborales como tal, quiero contarles primero un poco de mí, y antes de hablar de mí como profesional, quiero hablar de mí como persona. Todos somos personas primero, justamente hablar de llego a la casa y quién soy, ¿cierto? Bueno, yo soy chileno, estoy felizmente casado, tengo un hijo maravilloso de 13 años, soy apasionado por el ajedrez, aunque soy muy malo para él, ¿eh? Pero me encanta jugar con mi sobrino y mis tíos y con quien puedo todo el tiempo. Pienso jubilarme, me imagino frente a la playa, cuando esté viejo, con un ajedrez y muchos libros, así me imagino, y una vista al mar relajante, saliendo de Santiago de los edificios. Me encanta eso. He tenido la oportunidad profesionalmente de trabajar en diferentes países. Trabajé en Colombia, en Brasil, en España, en Australia hace poco tiempo. Y ha sido súper enriquecedor, no solamente por el tema laboral, sino porque uno conoce tipos de personas diferentes, culturas diferentes, y te conecta desde qué es lo que realmente vive esa persona, qué es lo que le pasa por dentro. Y cuando nosotros hablamos de gestión de personas, tenemos que hablar de lo que realmente le pasa a esa persona por dentro. Muchas veces hablamos de programas, iniciativas, estrategias, pero tenemos que conectarnos con lo que realmente hay detrás de esa persona, y que a veces esos mismos programas nos tocan a nosotros mismos, ¿cierto? O a nuestro equipo. Recién hace poco me llegó una noticia de eso. Un poquito de eso también les quiero contar. Mi aspiración personal es traer un poco de lado humano a las cosas que hacemos, a través de nuestro rol de gestión de personas, tocar la vida de algunas personas, aunque sea una en toda mi vida, pero una que toque, para mí ya valió todos esos años de trabajo. Y eso es lo que quiero compartirles un poco el día de hoy. Avancé para el lado opuesto, vamos en la otra dirección. Quiero comenzar con una reflexión. Me voy a salir de la línea porque me siento muy aprisionado, pero esto no es una medida fuera de la seguridad, por cierto, para que no me lo cobre. ¿Cuántas presentaciones hemos tenido entre ayer y hoy día que han hablado de relaciones laborales? Ninguna, ¿cierto? Voy a hacerle otra pregunta. ¿Cuántos programas de pregrado conocen ustedes en Chile en relaciones laborales? Carrera de formación universitaria en pregrado. Cruzando la cordillera, está lleno. De hecho, la mejor universidad de Argentina tiene las carreras de pregrado en relaciones laborales, que es la Universidad de Buenos Aires. En Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra existen. Vamos a algo más simple. ¿Cuántos programas de posgrado existen en relaciones laborales? Y no estoy diciendo en derecho laboral, pues sí hay programas de derecho laboral, pero no en relaciones laborales. Me acoto acá, me quedo por aquí, ya. La seguridad. Es duro, ya, ok. Está bien, gracias, cara. No hay ninguno que yo sepa, y si hay alguno me encantaría, sería una maravillosa noticia. Si hay muchos diplomados, pero no hay ningún máster en relaciones laborales. ¿Por qué pasa eso? Si uno va a Estados Unidos, van a ver que hay universidades completas dedicadas al tema de relaciones laborales. Completas. ¿Para qué hablar la cantidad de convenios que tiene firmado Chile con la Organización Internacional del Trabajo? Somos uno de los países con mayor cantidad de convenios firmados. Eso es justamente el mundo de relaciones laborales. Y eso nos influye en todo lo que hacemos. ¿Cuántos de esos convenios conocen ustedes? ¿Cuántos saben que esos convenios influyen sobre las leyes que está siendo tramitadas en el Congreso y que determinan la cancha sobre la cual operamos?
Déjame contarle ahora un poquito un dato más cercano al mundo de la minería, que es donde voy a tratar de enfocarme. 1996. Ese es un año que marcó un cambio dramático en la historia de Chile. 1996. Parece cercano, ¿eh? Y a mí me sorprende cada vez que yo lo digo esto. Hasta ese año estaba en Chile prohibido por ley el ingreso de mujeres a operaciones mineras. Por ley. No estamos hablando de 1800, 1996. Estaba prohibido el ingreso de mujeres a operaciones mineras. ¿Por qué? Por sus condiciones, y esto cito la ley, artículo 15 del Código del Trabajo de ese momento, sus condiciones físicas y morales. ¿Sabe Dios qué significa eso? Afortunadamente eso se derogó, tardó, y a mí me sorprende, 1996, pero ahí marcó el inicio, un hito que cambia el cómo Chile opera, ¿ah? Y vamos a desarrollar un poco ese alcance. Me voy apretando el botón opuesto, voy hacia atrás. Son dos ideas las que voy a querer compartir el día de hoy. Dos ideas. Y las vamos a desarrollar, desde la experiencia, desde cómo lo hemos hecho en el caso de Minera Spence, que es parte del grupo de BHP. Y les voy a dejar algunas herramientas o ideas prácticas de cómo poder trabajar esto en sus organizaciones si no lo están haciendo el día de hoy. La primera, las relaciones laborales están en el corazón de la gestión de personas. No son una tarea aparte, no son una subárea, no son una subfunción. Están en el corazón de todo lo que estamos haciendo y de todas las presentaciones que hemos visto hasta ahora. Y la segunda, las relaciones laborales pueden, digo pueden porque depende obviamente de cómo lo hagamos, agregar valor al presente y al futuro del negocio. Vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Y cómo se conecta con la gestión de personas. El botón de abajo, te voy a acostumbrar. Brevemente, BHP. BHP es la empresa minera más grande del mundo en términos de tonelaje y de participación bursátil. Tiene 140 años, no 300 o 400, como mencionó nuestra colega anterior, que sería una envidia, espero que lleguemos algún día a eso. Es uno de los productores de cobre más grandes del mundo. Tiene las bases de lo que está bajo la tierra más grandes de cobre del mundo, por lo tanto va a ser el más grande en algún minuto, si todo sigue bien. Tenemos aproximadamente 91.000 empleados en todo el mundo con diferentes oficinas, fábricas, minas de producción, centros de distribución, oficinas comerciales, etc. En Chile tenemos las operaciones que son Spence, Minera Spence, Cerro Colorado, que está cerca de Iquique, y Escondida, que es una de las más grandes y más famosas, ¿no? Escondida, para aquellos que no lo hayan escuchado, es la mina de cobre más grande del mundo. Podemos sentirnos orgullosos de eso. Además, el tamaño geográfico que ocupa la zona de Escondida es equivalente a toda la región metropolitana. Ustedes dimensionen el tamaño de lo que estamos hablando. En el caso de Minera Spence, que es donde siempre voy hacia atrás, tengo que acostumbrarme a este botón. En el caso de Minera Spence es 100% propiedad de BHP. Son aproximadamente 1.700 trabajadores directos y unos 2.500 indirectos, o sea, empresas contratistas 100% dedicadas. Operamos 100% cobre, estamos ubicados cerca de Calama, una zona bastante cómoda comparado con otras faenas que están en la cordillera y viven en el hielo, que es bastante duro. Y es una mina que tiene, diría en términos de tamaño, es mediana alta. Las mineras se miden en términos de la cantidad de toneladas que producen al año. Minera Spence produce cerca de 250.000 toneladas al año. Muchos de ustedes habrán escuchado las noticias recientes del caso de Teniente, los trabajadores fallecidos. Teniente es la mina más grande de cobre dentro de Codelco y produce cerca de 350. Las mineras medianas están entre 150 y 300 en general. Minera Spence está en una mediana grande, para que tengan el orden de magnitud. Ahora sí, ahí la chunté. Y estrategia de personas. Nuestra estrategia de personas se ha centrado profundamente en lo que es la diversidad e inclusión. Y esto no es una declaración, no es un conjunto de programas. Esto es la meta número 1, que tiene la persona número 1, recursos humanos, y todos hacia abajo. La tiene todo el negocio dentro de sus metas globales, las metas individuales, incluso los operadores y mantenedores, ¿no? O sea, de punta arriba hasta punta abajo, todos tienen en diferente alcance, por supuesto, la meta
de formar una empresa diversa e inclusiva. Yo he trabajado en números concretos, iniciativas concretas. Esto está tremendamente alineado por nosotros. Y esto lo hemos viviendo en diferentes alcances, no voy a mencionar los premios, pero sí referirme a que en BHP se han ido trabajando fuertemente los alcances en términos de diversidad e inclusión de mujeres principalmente, pero también de otros grupos obviamente de interés, como la comunidad LGTBI+. ¿No? Tuve que practicar ese, porque me cuesta decirlo, lo admito. Y esto ha dado fruto. Pero construir una empresa diversa no es suficiente, y no es lo que como BHP estamos haciendo. Estamos yendo más allá. De nuevo aprieto el botón equivocado, es la costumbre, es terrible. Me van a tener que disculpar, pero tengo la costumbre de avanzar hacia adelante con el control de la televisión. No hacia atrás. La participación de mujeres en la industria de la minería. La minería ha sido tradicionalmente una industria de hombres, ¿cierto? Hasta el 96 estaba prohibido incluso el ingreso a mujeres. En los últimos 10 años, la participación femenina en la minería ha explotado. El promedio actual alcanza 21.8%, lo cual es increíble si uno mira 10 años hacia atrás. Estamos hablando de una industria que representa el 12.8% del PIB nacional en producción directa, y si lo consideramos extendido en términos de empresas contratistas, supera el 23% del PIB nacional. El cobre, de todo ese PIB de la minería, representa el 88%, y BHP produce el 27% de ese cobre. Es decir, las empresas de BHP representan el 2.8% del PIB de Chile. Para que vean el tamaño de lo que estamos hablando. Y la importancia, por lo tanto, de cómo modificamos y construimos una sociedad que refleje esto que queremos nosotros. Esto es una aspiración para nosotros y se convirtió en una realidad el año pasado. Alcanzamos el 45% de representación femenina en la minería, dentro de BHP. Y esto no solamente a nivel de posiciones generales, dotación total, sino que también en posiciones de liderazgo. Lo cual es un tremendo esfuerzo y no es fácil. Y les quiero contar cómo esto ha sido el eje de nuestra estrategia de personas. Hemos dicho, esto está en el centro de nuestra estrategia de personas. Y vamos a todos enfocarnos a lograr esto. Pero aquí, ¿qué rol ha jugado relaciones laborales? ¿Y cómo se conecta con la estrategia de personas? Y ahí es donde está el punto que vamos a desarrollar. Esta noticia salió hace 3, 4, fue la semana pasada. Esta no la tenía, lo tuve que agregar después que había terminado la presentación. Con mucho orgullo, Chile se coronó como el país con la mayor participación femenina en la industria minera de todo el mundo. Y Chile no es donde surgió la minería. Esto es un orgullo, porque estamos no solamente cambiando nuestra empresa y cumpliendo nuestra estrategia, sino que cambiando una industria. Y con esto estamos cambiando el mundo. La misión que tiene BHP es construir un mundo mejor. Y de esto, como recursos humanos, estamos contribuyendo directamente. Entonces, yo les pregunto, ¿cuál es el propósito que tienen ustedes dentro de sus diferentes empresas como gestión de personas? ¿Qué queremos lograr? Pero no en términos de declaraciones, sino que en concreto, ¿cómo llegamos hasta eso? Yendo más allá, Chile ocupa el lugar 21 a nivel mundial en brecha de género, en desigualdades. Estas desigualdades se miden en 4 dimensiones, en términos socioeconómicos, financieros, oportunidades y posibilidades de toma de decisiones. Esto es un indicador global que maneja la Organización Internacional del Trabajo. 21 suena espectacular si ustedes lo piensan, siendo que somos un país emergente. No somos un país desarrollado todavía. Bueno, todo esto, ¿cómo lo logramos? ¿En qué contexto? ¿Cuándo pasó todo esto? ¿Cómo llegamos a ese 45% que hace 10 años nos decían, están locos, no se puede hacer esto? ¿Cómo lo van a hacer? Pues si esta es la realidad en la minería, ¿de dónde van a sacar tantas mujeres? Y además que estén técnicamente capacitadas. ¿Y cómo las van a retener? Y cómo... Habían millones de preguntas. La minería se rige fuertemente por lo que se llama la ley del mineral, que es cuántos kilos de mineral consigo yo obtener del total de material, de tierra, que muevo. Ese es el porcentaje. La relación es 1 a 100. Entonces, el porcentaje que ven ustedes acá arriba se refiere por cada tonelada que yo estuve moviendo, cuánto mineral obtuve. Y fíjense, ¿hacia dónde vamos?
por cada hora de trabajo que existe de nuestros equipos, obtenemos menos resultados año a año. O tenemos que ser más inteligentes en cómo nos rediseñamos para ser competitivos. Porque las empresas mineras en su gran parte tienen inversionistas extranjeros, estamos hablando de millones de dólares de inversión. Por lo tanto, cuando hay un inversionista sentado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, y dice, ¿dónde quiero poner mis dólares? Los pongo en el país que me retorna 5, el que me retorna 7, el que me retorna 10, y ahí están los proyectos hacia futuro, que gatillan la gran fuerza de trabajo que mueve el 23% del PIB de nuestro país. Fíjense la relevancia. Al mismo tiempo, esto lo vivimos no solamente en la minería, lo vimos en todas las industrias, el índice de los costos de mano de obra han ido creciendo. Y esto es un desafío que nos enfrentamos todas las compañías, ¿cierto? ¿Cómo somos más productivos y más eficientes? Pero nosotros al dividir la cantidad de horas dedicadas y la producción por el costo, la relación no es muy favorable. En los últimos 20 años, el costo de mano de obra ha aumentado al menos por sobre un 30%, y la productividad ha disminuido más del 50%. Cuando uno piensa en una faena que no para de producir en todas las industrias que tengan ustedes, ya ayer conversaba con uno de los speakers, que era de Entel, me explicaba que ellos también no paraban nunca. Su negocio era 24/7. Cuando tú produces 24/7, cada diferencia pequeña en estas medidas de productividad marca una diferencia en tu estrategia de negocio, o en tu estrategia de persona. Y algo que tal vez muchos deben conocer, la tasa de sindicalización por industria, en el caso de la minería, es una de las más altas del país. Cuando hablamos de sindicalización, estamos hablando de la cantidad de trabajadores sindicalizados dividido por el total de trabajadores, no la cantidad de sindicatos, que en el caso del retail es mucho mayor usualmente. La minería, eso significa que tenemos muchos más desafíos en cómo gestionar cambios, porque los sindicatos juegan un rol muy activo, muy protagónico en todo lo que hacemos, y no podemos gestionar cambios de cultura, de bienestar, de diversidad, de flexibilidad laboral, etcétera, sin involucrar a los trabajadores en el diseño. Y eso pasa por todo el marco regulatorio que nos habilita o nos limita para hacer estas cosas. Entonces, relaciones laborales corren la sangre de toda esta estrategia de personas, sobre todo en este tipo de industria. Aún así, los porcentajes siguen siendo relevantes en otras industrias. ¿Cómo lo logramos? Esta foto es del 40. Hay una foto del 45, pero esta me gusta más, la encuentro como súper encachada, así como que están con ese 40. No imprimieron el 45, quizás lo imprimen cuando lleguemos al 50 en algún minuto. Por eso la traigo. ¿Cómo lo hicimos? Hay una gran cantidad, me podría pasar horas contándoles cosas concretas que nos ayudaron a llegar a este porcentaje y cumplir nuestra estrategia de personas. Pero algunos, tal vez para destacar, cuando yo quiero traer una persona que no tenía considerada antes, una mujer en una industria que no la tenía, tengo que ir a convencerla primero que quiera ingresar. Están en las universidades y no piensan que pueden ingresar a una empresa. ¿Y qué van a hacer? ¿Y en qué me tengo que formar? Entonces nosotros vamos a influir en las carreras técnicas, partiendo desde atrás, y explicarles que esto es posible y yo te puedo ayudar a tener un camino dentro de la empresa. O sea, pero yo no quiero trabajar en turno. Y como algunas quieren efectivamente tener un camino familiar, y otras quieren tener independencia y les encanta la idea de trabajar un 7x7, viajar 7 días, ganar buena plata y los otros días irse, que es lo que hace mucha gente que trabajó en la TAM en su minuto, ¿cierto? Bueno, la habilitación de los contratos de trabajo, los anexos, la jornada, es todo el diseño que permite que este tema funcione. Cuando diseñamos las jornadas excepcionales, que son las que operan en forma continua, que nos habilitan también a los permisos que tienen que tener las descripciones de cargo relacionadas, desde la infraestructura, las salas de lactancia, las habitaciones. ¿Puedo poner a dormir obviamente un hombre y una mujer juntos? No puedo. Ni siquiera en el mismo habitación, el mismo edificio, ¿no? O la zona, ¿cierto? Y cómo resguardo los controles que mantienen el respeto para temas tan duros a veces de hablar como es el acoso sexual, ¿no? Que ahora que salió la ley Karin, lo hablamos con un poco más de comodidad, pero siempre ha existido. Y no estoy hablando en la minería, esto pasa en todos lados. Y pasa entre hombres y mujeres, hombres y mujeres, ¿eh? En todas las direcciones para quitar los sesgos. Y así, la gestión disciplinaria, cuando tú quieres fomentar una conducta, una cultura, no puedes permitirte que personas tomen conductas que se salen mucho de esta situación, porque eso genera espacios permisivos alrededor de todo lo que está alrededor.
Entonces, cómo gestionas el desempeño, gestionas la conducta y te alineas a los valores que vas buscando, cómo habilitas a los líderes y a los liderados también, para que sepan cómo administrar estos cambios, aumenta la productividad, traes tecnología nueva. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Spence, tenemos todos los camiones, estos camiones gigantescos que ustedes ven que uno se compra así en las tiendas chiquititos, autónomos, es decir, operan por un software. Se mueven en una línea recta y van operando a través de alguien que está programándolos detrás. No es un joystick, es un programa. Ahora sí, los otros equipos, como una pala, la que carga, y otros equipos de apoyo, sí tienen un operador a distancia, en su gran mayoría. Y con eso vamos quitando riesgos de seguridad de tener un operador dentro de la mina, que es lo que pasó en Teniente, ¿cierto? Para justamente resguardar la salud de nuestros trabajadores y el bienestar de ellos. Y al mismo tiempo los capacitamos y los formamos, porque el que antes conducía un camión, esa era su empleabilidad. Ahora es un programador. Y por lo tanto su empleabilidad creció brutalmente. Especialmente si eres una de las pocas empresas que lideran este tipo de tecnología, su empleabilidad va a ser tremenda después. Entonces, hay muchos programas relacionados con el reconocimiento, canales de denuncia, etcétera, que tienen que habilitar y que van desde el marco legal, que van desde las relaciones laborales. Entonces, primera idea fundamental que quiero que se queden es: las relaciones laborales van a correr por la sangre de toda la estrategia de personas. Y cuando ustedes diseñen sus estrategias de personas, siéntense y pregúntense, ¿cómo las relaciones laborales van a habilitarme algo? No es cumplir con la ley, es habilitarme a generar una distinción, una ventaja competitiva versus lo que están haciendo mis competidores. ¿Cómo puedo buscar una oportunidad detrás de eso? Es un mundo de oportunidad. ¿Qué pasó ahí? Hice algo, me pasé a otra presentación. Esto no está... A ver. No sé qué pasó. A ver. Algo está extraño aquí. ¿Se me acabó el tiempo? Bueno, vamos a la segunda idea. Voy a seguir desde acá asumiendo que está funcionando. La segunda idea. Esto no debería ser sorpresa para ninguno de ustedes, ¿cierto? Estamos en el proceso de implementación de las 40 horas. Abril del próximo año ya tenemos que hacer la rebaja a las 42, ¿cierto? Además que la ley de 40 horas vino con temas de teletrabajo, todos los desafíos de la aplicación del artículo 22, permisos parentales, una grande de otras dimensiones. El decreto supremo 44, que tiene que ver con toda la gestión de riesgo. Empresas que son productivas saben lo importante que es este cambio en las matrices de riesgo, los programas de capacitación, las descripciones de cargo y los requisitos. Si tú operas con una jornada excepcional, sabes lo importante que es los cambios en relación a esto, y no es rápido ni fácil de hacer. El aumento a sueldo mínimo, también, que sube los costos laborales y las bases de cálculo que se generan o los beneficios sobre este tipo de indicadores. La reforma de pensiones, que de hecho ahora en agosto empezó el primer aporte adicional del empleador. Imagino que todos están contentos de recibir su 0,1%, porque el otro 0,9% se está yendo a otra parte, no voy a criticar la ley. Y uno tal vez un poquito menos conocido, la ley de datos personales, y que tiene una gran cantidad de implicaciones, recordando que la privacidad es uno de los derechos fundamentales. O sea, esto no es una ley que da vuelta por ahí, esto toca el corazón de todo lo que hacemos. Hablemos de sistemas que hemos visto en los últimos días, en las últimas presentaciones. Todo se maneja con información. ¿Cómo esa información la estamos resguardando? Entonces, ¿cómo gestionamos el riesgo estratégicamente ahora, mirando hacia el futuro? Y aquí tomé prestado un dato de nuestros colegas financieros, aquellos de ustedes que conocen la fórmula del retorno o el valor presente neto. Suena media rara, pero a mí me encanta explicar esto. Yo hago clase en una universidad y cuando explico esto, ahí la gente le envía y siempre me dice, ya, ahí como que cae la teja. Entonces por eso lo traigo. Pensemos por un segundo en las personas, en una persona. ¿Cuál es la rentabilidad futura y total de una persona en una organización? No vamos a ponerle números, es solamente para explicar una idea. ¿Okay? Esta rentabilidad se considera desde la inversión inicial, ¿cierto? Yo gasto en hacer la selección, el reclutamiento, habilitar el tiempo, el esfuerzo, los cambios, etcétera, no solamente el dinero. Después, en el tiempo, esa persona va a tener un desempeño esperado. Si yo traigo a alguien, estoy esperando que esa persona entregue cierto desempeño. Ese desempeño además crezca con el tiempo, ¿cierto? Ahora hay que descontarle el costo de la compensación estimado para tener el margen real anual.
Ahora, el factor que tendemos a no revisar es lo que se llama en las finanzas la tasa de descuento, ¿no? Que es la tasa de riesgo, es el factor de que algo no ocurra como tú esperabas que iba a ocurrir. ¿Cómo garantizamos de que ese valor que yo espero generar lo protejo para el presente y lo protejo para el futuro? Y ahí es donde la estrategia de relaciones laborales se conecta con la estrategia de personas, justamente. La probabilidad de que esa persona renuncie, tenga licencias médicas, tenga alguna situación emocional, ¿cierto? Se pelee con las personas, con el jefe, en fin, sin fin de situaciones que pueden mermar la productividad que tú esperas que tenga ese capital humano. Entonces, ¿cómo resguardamos esto a futuro y no solamente este año, sino que año tras año, tras año, tras año? Y muy anticipando a lo que va a pasar hacia el futuro. Entonces aquí les quiero compartir una metodología que a nosotros nos ha servido mucho en la compañía. No puedo traer exactamente la que nosotros utilizamos, pero busqué un modelo bastante equivalente que es de acceso público, ¿cierto? Pero sigue la misma lógica. Y es que nosotros proactivamente analizamos los riesgos que visualizamos que pueden ocurrir para la compañía hacia el futuro y tomamos una acción frente a ellos para integrarlos en nuestra estrategia de personas y en nuestra estrategia de negocio. Lo trabajamos en conjunto. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos qué está pasando afuera. Hablemos de justamente los proyectos de ley que estábamos hablando antes, o cambios sociales, demográficos, el COVID, las guerras arancelarias, lo que ustedes digan que puede impactarle a su compañía. No es una ley por default. Tratamos de entender el impacto, la gravedad que pueden tener y la probabilidad de que se materialicen. Y con eso tenemos dos variables. El impacto, la gravedad, cuánto me puede dañar o afectar, y la probabilidad de que eso realmente ocurra, porque estamos mirando hacia el futuro. Nadie tiene la bola de cristal, ¿cierto? Pero tenemos elementos que nos ayudan a identificar esto. Y con eso podemos entender una estimación de un impacto y priorizar acciones para incorporarlos dentro de esta lógica. Esto termina viéndose como una cosa así, más o menos, ¿eh? En las matrices de riesgo, donde yo fui catalogando ciertos elementos que identifiqué externamente y que pueden impactarme de alguna manera en el resultado final de mis operaciones. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando vimos que venía la ley de 40 horas, nosotros pensamos, ¿cuándo tenemos negociaciones colectivas? ¿Cómo yo genero un acuerdo en los contratos colectivos para la aprobación del mecanismo de compensación del tiempo adicional de las horas en la reducción de jornada? Cuando tú reduces la jornada y tienes una jornada excepcional, por ejemplo, de 42 horas y reduces a 40, tienes que compensar esos días. Los puedes pagar o los puedes compensar en tiempo. Bueno, eso tiene que ser acordado con los sindicatos o con los trabajadores. Nosotros nos adelantamos a esa situación. También cuando vimos que venía la reforma de pensiones, dijimos, nosotros ya tenemos algunos beneficios pactados en nuestros manuales de beneficios, en términos de aportes previsionales, por sobre lo legal. Dijimos, ¿cómo los vinculamos para anticipar que no se nos duplique el costo? Y hacemos que lo que ya tenemos contribuya y se aplique bajo el marco de la ley. Y fuimos habilitando eso, de alguna manera. Cuando estamos hablando, vamos a salir del mundo laboral, pero cuando se hablaba de la reforma tributaria, tal vez algunos de ustedes saben que los beneficios que están pactados en los contratos colectivos tienen beneficios tributarios, diferentes que si yo no lo pacto, si yo no lo incluyo. Por lo tanto, hay una gran cantidad de estrategias que uno puede considerar cuando quiere anticiparse lo que va a ocurrir en esos términos. ¿Y qué va a ocurrir? Esto está a la vuelta de la esquina. Seguro han escuchado alguno de ellos en las noticias. Si no, los invito a revisar. En el Congreso actualmente hay más de 200 proyectos de ley de alcance laboral. Muchos de ellos compiten entre partidos políticos, porque nunca se van a aprobar los dos o los tres al mismo tiempo. Pero hay más de 200 proyectos de ley. Algunos vienen durmiendo de años, de 10, 15 años para atrás. De hecho, la ley de 40 horas estuvo parada muchos años hacia atrás y de repente se reactivó. Algunos de los que tal vez les destacaría, el de brechas salariales. Este es un compromiso que tomó la ex ministra para reducir las brechas salariales entre hombres y mujeres, que implica no solamente tener un plan de cómo yo las reduzco, sino que publicar los informes y consultar con los sindicatos y los trabajadores sobre cómo hacerlo. ¿Se imaginan el cambio que es eso? Y cada uno de ustedes tiene que tener publicado en sus páginas web cuáles son sus brechas salariales. ¿Qué significaría eso para su estrategia de reclutamiento, de atracción, de retención? No voy a entrar por cada uno, pero mencionar tal vez algunos. El sueldo y el sueldo base.
hay un proyecto de ley que quiere distinguir el concepto de sueldo y de sueldo base, que considera los componentes variables que están dentro de este elemento y por lo tanto cambia la base de cálculo. Eso puede cambiar completamente tu estructura de costos, completamente. El despido por necesidades de la empresa quiere aumentar el recargo por el despido injustificado, del 30% al 100%. ¿Cuántas demandas tienes tú de gente que despides? Porque en Chile ocupamos la causal necesidad de la empresa como si fuera necesidades del empleador, pero en realidad es tremendamente restrictivo. Y hay al menos 5 proyectos de ley, 5, que restringen el uso de esa causal en el Congreso actualmente. Uno de ellos, que me gusta destacar, el de los despidos masivos. Este proyecto de ley pretende que la empresa tenga que consultar con sus trabajadores meses antes de hacer un despido masivo. O sea, sin sorpresas ahí. Y así, la participación de utilidades, la gratificación legal, va a cuadriplicar las gratificaciones legales del 4,75 a 20 ingresos mínimos. ¿Y cómo puedo anticipar todos estos puntos? Entonces, esta es la invitación que yo les quiero dejar. ¿Cómo ustedes pueden identificar riesgos que vienen hacia el futuro y anticipar cómo van a impactar en su estrategia de personas? Y poder prepararse desde sus beneficios, desde sus capacitaciones, desde las planificaciones financieras, desde los proyectos de transformación organizacional, de reorganización, etcétera. ¿Cómo meto estas variables en la fórmula? Y anticipadamente. Y ahí estoy haciendo una mirada estratégica para agregar valor al negocio. Por último, una idea final y con esto cierro. Las relaciones laborales, para aquellos que no han trabajado en relaciones laborales, no son una caja negra oscura de peleas con el sindicato. Bueno, puede en algunos momentos ser sí, ¿ya? Pero no es el eje central. ¿Ya? El eje central son personas. Una de las cosas que yo más he rescatado de mi experiencia en las relaciones laborales es cuando converso con un dirigente sindical, estoy hablando con una persona y me cuenta de sus dolores reales. Me dice, ¿cómo piensas tú que la trabajadora va a poder bajar a amamantar por 1 hora y volver? No se puede. El operador que está manejando, que está operando esta máquina, este terminal, etcétera, ¿cómo se va a bajar para ir al baño en un momento si el baño no está cerca? Cosas tremendamente higiénicas, simples. A veces no es esa la pregunta, pero el aprendizaje que yo me he llevado es, cuando hablemos de personas y hablemos de relaciones laborales, hablemos de relaciones en el trabajo. Y las relaciones son personas finalmente, ¿no? Entonces, esta cita se las dejo como cierre, es una de mis citas favoritas. Siempre se la digo al negocio cuando me dicen, no, estas son cosas de recursos humanos. Digo, no. Esto es negocio. Si tú no conoces cómo operan tus personas y qué es lo que hacen las personas, tú no estás conociendo tu propio negocio. Entiende qué es lo que requieren tus equipos. Conversa con ellos, pasa tiempo con ellos. Así que les dejo entonces estas 3 ideas de fuerza y mi contacto si feliz de que alguien quiera conectar. Muchas gracias.